Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarlos nuevamente. Vamos a trabajar nuevamente un temita de nomenclatura, en este caso binarios, y estaremos trabajando específicamente el caso de los óxidos. Vamos a definir primero qué es un óxido. Dice que es la combinación del oxígeno, o menos 2, con metales. Nombre en el sistema clásico, se escribe el nombre del metal más la terminación ico u oso. Por ejemplo, veamos acá, ejemplo de los metales, vamos a ver acá. Quiero que vean algo importante de la terminación ico u oso, porque esto es muy importante. Número 1, este es para el sistema clásico. Para el sistema clásico podemos tener al cobre, que es un metal, con el oxígeno. El oxígeno es un no metal y el cobre es un metal, por lo tanto estamos formando enlaces iónicos. Entonces, cuando queremos utilizar el número de oxidación más chiquito o la valencia más chiquita, en este caso para el cobre 1 va a formar un óxido cuproso, mientras que el molibdeno, el más pequeñito, sería un óxido molibdenoso. Muy bien, ahí estamos. Cuando utilizamos ico, si son dos números de oxidación, la más grande de las dos, ¿sí?, va a dar la terminación ico. Por ejemplo, aquí, si utilizo con 2, se va a llamar óxido molibdénico, pero ojo aquí, la mayor no es 6, sino que es la mayor de las dos más pequeñas, en este caso sería 3. Solo con 3 tendrá la terminación ico, o sea que para el sistema clásico únicamente podemos nombrar como óxidos al óxido molibdenoso con 2 y al óxido molibdénico con 3. Para el número de oxidación 4, 5 y 6 estará formando anhídridos, como lo veremos más adelante en otro ejemplo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a continuar entonces, que quede claro, repitiendo, porque esto es muy importante antes de iniciar. Para el sistema clásico, oso tomará el número de oxidación más pequeño e ico el segundo número de oxidación más pequeño, o sea, el más grande de los dos más pequeños, por decirlo así. Solo los dos más pequeños se podrán utilizar en el sistema clásico, ¿de acuerdo? Bueno, comencemos entonces. Bueno, entonces tenemos aquí la combinación del oxígeno más un metal. Los metales son estos que están apareciendo acá, los podemos ver. Aquí tenemos los metales, o sea, el metal más el oxígeno será un óxido, o sea, solo los que están acá. Solo los que están acá con O2 formarán óxidos. Por ejemplo, pensemos en el sodio. El sodio pues tiene un número de oxidación de 1, lo podemos ver en la tabla periódica, elemento 11, búsquenlo por favor. Ven, su número de oxidación es 1 y siempre se va a combinar con O-. Ya sabemos cómo es esto. Vamos a bajar acá y nos damos cuenta que la forma nos quedaría de acá. Esto se llamaría óxido de sodio, su nombre genérico es óxido, y le ponemos de sodio porque pues el número de oxidación es 1. También le podemos poner óxido sódico, cuando solo tiene un número de oxidación, o no le ponemos nada de la terminación, o se le pone ico únicamente, ¿de acuerdo? O sea, si le ponen óxido sódico también es correcto. Vamos a ver el óxido ferroso. ¿Cómo sería el óxido ferroso? Vamos a buscar al hierro, que está aquí, ¿sí? Tomamos al hierro, lo vemos, tiene un número, tiene 2 y 3, dice ferroso. Si es oso, está trabajando con un número de oxidación más chiquito, que sería 2, entonces va a trabajar con 2. Si hubiera sido férrico, entonces hubiera trabajado con 3, pero para este ejercicio nos pide ferroso, es 2. Vamos a bajar, ¿verdad? Nos damos cuenta que bajan, ¿sí? Y curiosamente, como todos son divisibles dentro de 2, se transformarán de fórmula molecular a fórmula empírica. Un dato importante: cuando no veamos un 2 aquí en medio, quiere decir que la fórmula que estamos trabajando es una fórmula empírica. Para óxidos, repitiendo, siempre tiene que haber un 2 aquí en medio de los dos, de estos dos elementos. Si no aparece, es una fórmula empírica. Ahora tenemos un óxido férrico. Vean, aquí fue ferroso y férrico. Aprovechemos el ejemplo, el elemento que es el hierro. Entonces aquí la terminación ico me quiere decir que está trabajando con el más grande de las dos que tiene. Entonces vamos a ver con 3, vamos a cambiar, ¿verdad? Así como sabemos, en este para acá no se puede simplificar porque entre 2 y 3 no hay un común, llamémosle un común divisor. Entonces va a quedar 2 y 3 así como está. Entonces este sería la fórmula del óxido férrico. Vamos a ver qué otro elemento nos tiene. El manganeso, el que estábamos viendo, solo formará óxidos con el número de oxidación 2 y con el número de oxidación 3 en el sistema clásico, ¿de acuerdo? Porque más adelante el siguiente tema es anhídridos y vamos a ver qué pasa con el manganeso y qué sucede con todos los números que está aquí. En clase me preguntaban siempre, ¿y qué pasa con los otros números? ¿Cuándo los vamos a utilizar? ¿Por qué no podemos utilizarlos? Este es el video en el cual vamos a explicar cómo y por qué, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver algo más interesante acá. Óxido manganoso
Óxido manganoso, el más pequeñito, terminación oso es para el más pequeño, va a trabajar con 2, ¿verdad? Simplificamos, este baja y este también, y como son divisibles dentro de 2, simplificamos y me va a quedar MnO, óxido manganoso, esta sería su fórmula. Y me dice óxido mangánico, vamos a trabajar con 3, porque es la más grande de las dos más pequeñas, solo con las dos más pequeñas. Vamos a bajar nuevamente, pasamos a hacer el intercambio aquí y nos damos cuenta de esto. Para conclusión final, vamos a saber que, por ejemplo, cuando un metal tiene varios números de oxidación, solo las dos pequeñas se utilizarán para óxidos, mientras las mayores que tenga se utilizarán para anhídridos, ¿de acuerdo? Que qué importante, esa es la nota importante. Y también el número más pequeño utilizará la terminación oso, ¿sí? Así como estos casos, y la terminación y el número de oxidación más grande utilizará la terminación ico, así como vemos en estos casos. Bueno, vamos a continuar. Escriba los siguientes compuestos en el sistema clásico, funcional y estequiométrico. Bueno, esto es interesante, nos dan la fórmula, vamos a escribirlo en los tres sistemas porque se puede escribir. Ya explicamos un video anterior cómo encontrar las fórmulas en cada uno de los sistemas. Empezamos viendo el rubidio, lo buscamos en nuestra tabla periódica, nos damos cuenta que es el elemento 37 de la tabla periódica y específicamente vemos que tiene un número de oxidación de 1. Entonces podemos ver que aquí siempre importante, les dije un tip, si hay un 2 es porque la fórmula es molecular, y si no aparece el 2 como en este caso y el que está aquí, estamos viendo que serían fórmulas empíricas. Este sería empírica y empírica, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos ahora acá. Vamos a ver, entonces el rubidio está trabajando con 1, ¿verdad? Aquí vemos el 1 de manera invisible, porque este 1 que está aquí sería el rubidio y este 2 sería el oxígeno, ¿verdad? Entonces sería un óxido de rubidio, óxido rubídico. Recordemos que si solo tiene 1, o no le pongo ninguna terminación, o solo ico. Vuelvo a repetir, solo ico o ninguna. No nos compliquemos, es más fácil, mejor ninguna, ¿sí? Bueno, en el sistema estequiométrico sabemos que vamos a manejar acá, como aquí hay un 1, será un monóxido de dirubidio, ¿sí? Y en el sistema de Stock será óxido de rubidio y en números romanos el número con el que trabaja el rubidio. Recordemos que si aquí hay un 1, quiere decir que el rubidio está trabajando con 1, por eso en números romanos 1. Ya vimos que esta es una fórmula molecular. Empírica, es una fórmula empírica. ¿Por qué? Porque cuando busco al berilio, elemento 4 de la tabla periódica, los invito a ver su tabla periódica, elemento 4, y van a ver que tiene un número 2, está en la columna 2A. Trabaja con 2, y si no veo aquí el 2, entonces yo ya sé que esta fórmula fue simplificada, ¿sí? Y como es 1, pues va a ser un óxido de berilio, así sencillo, óxido de berilio. Acá va a ser un monóxido de berilio, ¿de acuerdo? Y aquí va a ser un óxido de berilio, pero en números romanos voy a colocar 2, porque hace que esta fórmula es empírica y en que en realidad el berilio está trabajando con 2. Vamos con el siguiente. En este caso tenemos el elemento 40 de la tabla periódica, que es el circonio. El circonio, elemento 40 de la tabla periódica del circonio, vemos que tiene un número de oxidación de 4, vemos 4 y vemos aquí, entonces sabíamos que era una fórmula empírica porque no aparece el 2 aquí. Entonces si yo multiplico esto por 2, yo sé que aquí habría un 2 y aquí habría un 4, por lo tanto sé que el circonio trabaja con 4, y cuando buscamos el elemento 40 de la tabla periódica nos damos cuenta que trabaja con 4. Eso es importante, ¿verdad? Identificar si tengo una fórmula empírica o molecular. Vuelvo a repetir, ¿cómo sé que es una fórmula empírica? Porque no tiene el 2 en medio de los dos átomos. ¿Cómo sé que es una fórmula molecular? Porque aparece un 2 en medio de los dos átomos. En este caso no aparece en medio de los dos átomos, sé que es una fórmula empírica, ¿de acuerdo? Sé que no aparece el átomo, entonces yo sé que esto es una fórmula empírica. Muy bien, vamos a continuar. Veamos ahora. Dice acá, entonces tendríamos un óxido de circonio. Bueno, porque solo tiene un número de oxidación. En el sistema estequiométrico nos basamos de la fórmula, ya sería empírica o molecular. Como esta es empírica no importa, aquí sería un dióxido de circonio, solo di, porque aquí aparece 2, ¿de acuerdo? El sistema estequiométrico utiliza la fórmula empírica o molecular que se presenta, ¿sí? Entonces si se puede simplificar la empírica y si no se puede simplificar la molecular, este es un dato importante. Y en el sistema Stock sería un óxido de circonio y en números romanos 4. ¿Por qué 4? Perdón, aquí hay un error, vamos a arreglar esto. Vamos a arreglarlo.
Bien, decíamos que era 4. ¿Cómo sabemos que es 4? Vuelvo a repetir, porque lo vemos en la tabla periódica. 4, y sabemos que esta fórmula es una fórmula empírica porque no tiene el dosito aquí en medio. Entonces multiplico por 2, aquí sería un 2 y aquí sería un 4 que coincide con esto, y aquí sí tengo que poner el 4, el número de oxidación original. ¿En dónde utilizo la fórmula original? En el sistema clásico, y en el sistema stock al clásico también se le llama funcional. Mientras que en el estequiométrico utilizo la fórmula tal y como aparece ya sea empírica o molecular, ¿verdad? En este caso vemos que esta es una fórmula molecular, no se puede simplificar. Vemos que el hierro, ya sabemos que este que está aquí viene de aquí arriba, quiere decir que el hierro está trabajando con 3. Vamos a ver si puede trabajar con 3, sí, exactamente. Vemos que aparece acá. Entonces vamos a colocar este, como es 3, es el más grande de las dos más pequeñas, o sea que será un óxido férrico, ¿de acuerdo? Y en el sistema estequiométrico sería un trióxido de dihierro, porque es tri con tri y 2 con de di, y di de 2 con el hierro, y aquí vamos a colocar óxido de hierro en números romanos 3. Acá tenemos otro, vemos que es una fórmula empírica en este caso, y por ser tanto una fórmula empírica, depende de que no vemos ningún número acá. Entonces si buscamos al rodio, elemento 45 de la tabla periódica, vemos que si no vemos aquí el 2, quiere decir que entonces está trabajando con 2, y por eso se simplificó y se convirtió en fórmula empírica. 2 es la más pequeñita, entonces se llamará un óxido rodioso, ¿de acuerdo? Óxido rodioso, y aquí sería un monóxido de rodio, y aquí sería un óxido de rodio, y el número romanos 2, ¿verdad? Porque es con el número que está trabajando originalmente. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. También podemos tener otro caso donde nos dan la fórmula y nos piden el nombre. Por ejemplo, aquí dice óxido de hierro 3, facilísimo. Sabemos que el hierro que trabaja con 3 y el O con menos 2, si cruzamos nos va a quedar de esta manera, Fe2 o 3. Este 3 sabemos que es del hierro, y este 2 es del menos 2 que está acá. Pentaóxido de diniobio, buscamos al niobio, dice penta, quiere decir que está trabajando con 5, porque siempre se cruzan los números, ¿verdad? Entonces pentaóxido de diniobio quiere decir que el niobio está trabajando con el 5, porque es penta, ¿verdad? Y este 2 ya sabemos que es del óxido. Podemos ver que estas dos fórmulas son fórmulas moleculares, porque aparece el dosito aquí en medio. Si no aparece el 2, es una fórmula empírica. Vamos con el siguiente, óxido cúprico. Óxido cúprico. Nosotros buscamos al cobre en la tabla periódica y miramos que trabaja con 1 y 2, pero dice cúprico, terminación ico, cúprico, ¿sí? Ico es el más grande, o sea que sería O2 Cu2, pero como es 2 se va a simplificar. Entonces vean, sería CuO. O sea, esto no quiere decir que está trabajando con 1, está trabajando con 2, y por eso se simplificaron, ¿de acuerdo? Óxido cúprico. Muy bien, vamos a ver otro tema que vamos a analizar en este momento, son los anhídridos. Y los anhídridos son el análisis de la combinación del oxígeno O-2 con los no metales. ¿Cuáles son los no metales? Son los que estamos viendo que aparecen acá, los no metales, o metales que tienen más de 2 números de oxidación, que pues son, por lo general serían estos que están acá, son los que tienen más de 2 números de oxidación, ¿verdad? Bueno, pero también se puede decir que generalmente sería con los no metales, con cualquier no metal con un número de oxidación más grande. Por ejemplo, veamos, y para nombrarlos vamos a utilizar esta tablita que está aquí, que cuando trabajamos números de oxidación 1 y 2, vamos a trabajar el prefijo hipo y el sufijo oso. Cuando trabajamos números de oxidación 3 y 4, solo sufijo oso. Cuando trabajamos números de oxidación 5 y 6, solo sufijo ico. Y cuando trabajamos números de oxidación 7, prefijo per y sufijo ico. ¿Cómo así? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, este es vean acá, el manganeso, sabemos que con el 2 va a formar un óxido manganoso, con el 3 va a formar un óxido mangánico, con el 4 sería solo un anhídrido, ya se llamará anhídrido, y como está con el número 4 va a ser un anhídrido manganoso. Si trabajara con el 6 sería anhídrido mangánico, y si trabajara con el 7 sería un anhídrido permangánico. Así de fácil funciona esto, ¿verdad? Veamos otro elemento, lo mismo con el iridio. Si trabaja 2 sería un óxido iridioso, óxido, las dos más chiquitas forman óxidos entre metales y oxígeno. En el 3 sería un óxido irídico,
Mientras que con el número 4 ya se transformaría en anhídrido. 4 sería un anhídrido con la terminación oso y anhídrido iridioso. Y con el 6 se transformaría en un anhídrido irídico. Así sería la situación de esto. Aquí vean, el azufre en este caso, ellos ya no. Ellos solo van a formar anhídridos con todo. Anhídridos con todo, no importa si es el 2, el 4, el 6. Por ejemplo, con el 2 formaría un anhídrido hiposulfuroso. Con el 4 un anhídrido sulfuroso, y con el 6 un anhídrido sulfúrico. Algo importante, importantísimo: si estamos trabajando con columnas impares, la prioridad serán los números de oxidación impares. Si estamos trabajando con columnas pares, pues los números de oxidación serán los pares, porque hay elementos que aparecen, por ejemplo 3 y 4. Si estuviera un número de oxidación 3 y 4, entonces si está en una columna y 3 y 4 tienen terminación oso, entonces ¿cómo diferenciamos? Fácil. Si es 3 y 4 y está en columna impar, trabajará con 3, y si tiene 3 y 4 y está en columna par, trabajará con 4 únicamente. Si está en par, solo trabaja con 4 y no con 3, y si está en impar, solo trabajará con 3 y no con 4. ¿De acuerdo? Solo es una clave importante. Número de oxidación pares con columnas pares y número de oxidación impares con columnas impares. Veamos este elemento que tenemos acá. Curiosamente el fósforo, vean, el fósforo, si nosotros nos damos cuenta y lo buscamos en la tabla periódica, el fósforo se encuentra en la columna 5A. ¿Sí? En la columna 5A, aquí está el fósforo, es una columna impar, y nos damos cuenta que aparece, y él puede trabajar con 3 y 4, y uno dice, ay, si me dan un anhídrido fosforoso 3 y 4, y buscamos y decimos 3 y 4, ¿con cuál trabajamos? Fácil, en columna impar trabajará solo con 3, el 4 no lo va a utilizar, ¿oyeron? Bueno, y en este caso, vean, aquí tendríamos vamos a ver, este es el astato. Tenemos al astato, y el astato puede trabajar con 1, 3, 5 y 7. Con 1 sería un anhídrido hipoastatoso, como está en columna impar, vean, solo impares. Con 3 sería un anhídrido astatoso, con el 5 anhídrido astático, y con el 7 un anhídrido perastático. Así de simple se nombran. Muy bien, pero lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá tomemos diferentes elementos. El manganeso, vamos a ver el manganeso con todas sus combinaciones. Vamos a ver un óxido manganoso, oso, terminación oso, el más pequeñito. Es óxido, recordemos que con las dos más pequeñas, óxido. Entonces vamos a ver, sería esta su fórmula, se combinan, pasa a ser fórmula molecular. Pero vamos a ver qué pasó ahí, que no cambiamos algo. Bien, nos damos cuenta de esto. Ahora sí está arreglado. Como vemos que tienen los mismos índices, en este caso aparece 2 y 2, quiere decir que se podrá simplificar, se pasará de una fórmula molecular a una fórmula empírica, y esta es la fórmula del óxido manganoso. Si quisiéramos un óxido mangánico, él sería la siguiente, ¿verdad? De las dos más pequeñas, que sería 3. Entonces vamos a trabajarlo así, de esta manera, los intercambiamos, como ya sabemos. No se puede simplificar, solo quedaría como fórmula molecular, si es fórmula molecular, y en este caso esta sería la fórmula molecular, MN2O3, óxido mangánico, así de simple. Y estamos trabajando un metal, recuerden que es un metal con oxígeno, ¿sí? Es un enlace iónico en este caso. Muy bien, ahora vean acá, anhídrido manganoso sería en este caso. Muy bien, anhídrido manganoso estamos buscando en este momento. Y el anhídrido manganoso, vemos nuevamente la parte importante. Vemos aquí que en este caso, solo como es un metal, entonces solo las dos más pequeñas van a formar óxidos y el resto anhídridos. Como es un anhídrido manganoso, solo la terminación oso la va a obtener con el número 4 de su número de oxidación. Entonces va a trabajar con 4, ¿verdad? Vamos a intercambiarlos, como ya sabemos. Y acá es una fórmula que se puede simplificar porque son múltiplos de 2. Los simplificamos y me queda MnO 2 en este caso, ¿verdad? Y esta será la fórmula del anhídrido manganoso. Vamos a ver el siguiente. Si quiero trabajar, por ejemplo, un anhídrido, sería nuevamente, vamos a ver y ver cómo se formaría entonces el anhídrido mangánico. Pues el anhídrido mangánico, anhídrido mangánico, ICO 5, 6, entonces trabajaría con 6 porque aparece aquí el 6, vamos a trabajar con 6, venimos, simplificamos, es divisible dentro de 2, entonces simplificamos y me quedaría MnO3, ¿de acuerdo? Y si quisiéramos un anhídrido permangánico, vean, permangánico, aparece el 7 perico, entonces sería así. Bajamos acá, y este no se podría simplificar. Entonces, como conclusión final, podemos ver cómo
En los primeros dos se crean óxidos y en las siguientes se crean anhídridos, ¿verdad? Y al igual que los otros sistemas podemos utilizar el sistema clásico, estequiométrico y Stock. Aquí, por ejemplo, identificamos nuevamente fórmula molecular porque aparece el dosito en medio, fórmula empírica porque no aparece el dosito en medio, fórmula molecular porque aparece el dosito en medio, fórmula molecular porque aparece el dosito en medio, y aquí hay una corrección que tenemos que hacer ahorita. ¡Pum! Por arte de magia ya está arreglado. Muy bien. Es fórmula nuevamente molecular porque aparece el dosito aquí. Bueno, vamos a ver entonces. Empecemos. Cloro. Buscamos al cloro. Vemos que el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Otra vez, un punto importante. Muchas veces también en clase me preguntaban, mire, ¿y por qué estamos, y cuándo vamos a trabajar los otros números? Pues ahora es cuando. Cuando estamos trabajando el oxígeno siempre será es un no metal y trabaja con -2, y ahorita va a estar trabajando con no metales, entonces estamos viendo en enlaces covalentes. En este caso, el otro no metal, este otro no metal será una carga positiva, un ion positivo. Entonces, en este caso, bueno, es un enlace covalente, pero lo vamos a trabajar positivamente, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar sus números de oxidación positivos. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, dice que el cloro está trabajando con 3. Recordemos que este 3 es el del cloro. ¿Puede trabajar con 3? Sí. Entonces, el 3 utilizará la terminación oso nada más. Entonces, se llamará un anhídrido cloroso, así de sencillo. En el sistema estequiométrico, como aparece aquí, sería un trióxido de dicloro, y en el sistema Stock sería un óxido de cloro, y en números romanos 3, que es el número de oxidación con el que trabaja el cloro. Importante, nuevamente vuelvo a mencionar, para el sistema estequiométrico se utiliza la fórmula como aparece acá, mientras que para los sistemas clásico y estequiométrico, clásico y Stock, tenemos que utilizar la fórmula molecular, ¿de acuerdo? O sea que si aparece una empírica, tenemos que saber cuál era su molecular en el Stock y en el clásico, mientras que en el estequiométrico no. Aquí vean, esta es fórmula vemos que es empírica, porque cuando buscamos al osmio, elemento 76, vemos que trabaja con 2, 3, 4, pero aquí vean, como no está el 2, quiere decir que en realidad él está trabajando con el número 4, ¿sí? Vemos que sí puede trabajar con 4, entonces, y es un anhídrido porque es la tercera, ¿verdad? El tercer número de oxidación, y 4 tendrá una terminación oso, por lo tanto será un anhídrido osmioso, ¿de acuerdo? En la fórmula del sistema estequiométrico sería un dióxido de osmio, así de sencillo, y nuevamente regresamos al Stock, y aquí en el Stock tenemos que saber que esta era una fórmula empírica, por lo tanto la molecular me dice que estaba trabajando con el número 4, entonces vamos a poner óxido de osmio y 4 en números romanos. Aquí tendríamos al fósforo, lo buscamos, está en columna impar, puede trabajar con 5, excelente. Entonces vamos a ver acá, tenemos aquí el fósforo, entonces este sería un anhídrido, 5 sería ico fosfórico, ¿por qué ico? Porque el fósforo trabaja con 5, podemos ver que sí trabaja con 5, y el 5 tiene terminación ico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver ahora, aquí trabajamos tal y como aparece, sería un pentaóxido de difósforo, y aquí tendríamos un óxido de fósforo, y en números romanos 5, vamos a... Muy bien, ahí está, podemos ver que entonces en número romano 5, porque es el número de oxidación con el que trabaja el fósforo. Aquí vamos a ver al flúor, en este caso el flúor trabaja con 1, aquí estaría el 1, miren, 1, ¿sí? Es una fórmula molecular, entonces como es 1, buscamos 1, tiene un prefijo oso, un prefijo hipo y un sufijo oso, o sea que sería un anhídrido hipofosforoso. Anhídrido hipofosforoso sería un monóxido de difósforo, ¿sí? Y sería un óxido de fósforo y en números romanos 1. Y finalmente tendríamos aquí un anhídrido, el yodo, ¿verdad? Vemos al yodo, puede trabajar con 7, está en columna impar, sí, 7, perico, entonces sería un prefijo per y un sufijo ico, entonces va a ser un anhídrido periódico. ¿Por qué per? Porque este 7 trabaja per y ico. Per ico, ¿de acuerdo? Ven, es en base a la tabla que tenemos acá, por el número de oxidación 7, que sí puede trabajar con 7, y vemos que está con el número 7. Aquí sería un heptaóxido de diyodo, heptaóxido de diyodo sería, vemos heptaóxido de diyodo en este caso, heptaóxido de diyodo, y finalmente aquí sería óxido de yodo y el número romanos 7. Importante hacer esta última aclaración, nos damos cuenta que la palabra anhídrido solo se utilizará en el sistema clásico o funcional, mientras que en el sistema estequiométrico y Stock se seguirá utilizando la palabra óxido, ¿verdad?
Y también podemos escribir su respectiva fórmula si conocemos el nombre. Por ejemplo, se dice anhídrido hiposulfuroso. Hiposo quiere decir que el azufre está trabajando con el más pequeño que tiene, que en este caso sería el azufre, estaríamos hablando, ¿verdad? Anhídrido hiposulfuroso. Muy bien, vamos a ver. Seguimos entonces. Aquí decía un anhídrido hiposulfuroso, hipooso. Nos damos cuenta que el azufre se encuentra en una columna par, por lo tanto para trabajar el hipooso será con 2, entonces sería así, 2, 2, ¿verdad? Porque está trabajando con 2, fórmula molecular se transforma en esta fórmula empírica y esta sería la respuesta. Óxido de iridio 6, bien, buscamos al iridio, ¿verdad? Que es el elemento 77 de la tabla periódica, es un metal. Como dice óxido de iridio 6, me está indicando una vez que está trabajando con 6. Nuevamente vemos acá, trabaja con 6, están así cruzaditos, ya sabemos, fórmula molecular divisible dentro de 2, me quería así fórmula empírica. Y pentaóxido de bromo, clarísimo, ¿verdad? El bromo trabaja con 5, ¿sí? Aquí lo podemos ver, y aquí sería el pentaóxido de bromo. Bueno, jóvenes, señoritas, espero que les sirva mucho este video, estudian bastante, es un gusto siempre hacer estos videos para ustedes. Saludos.